Es muy importante cuando uno habla de estas cosas, reflexionar en qué era ser esclavo. Como decía un gran pensador jamaicano, profesor de la Universidad de Harvard, ser esclavo era, sobre todo, consagrar una legislación y consagrar como un valor legítimo la negación de la humanidad del esclavo. O sea, era, en otras palabras, deshumanizar a esa persona a la cual se le esclavizaba. Una de las cosas extraordinarias, verdaderamente heroicas, una de las cosas que está en nuestro pasado que tenemos que rescatar, en nuestra herencia, tiene que ver con eso, ¿no? Esa gran epopeya, esa lucha por seguir siendo personas en un sistema que lo negaba. Ahora bien, en segundo lugar, creo que hay una historia y una cultura no solo colonial, sino republicana, profundamente racializada en Colombia. Es decir, creo que la nación misma que construimos se construyó con imágenes y narrativas profundamente racistas. Y como lo he intentado explicar en mis libros, sobre todo en mi libro Fronteras Imaginadas, esa nación que es Colombia se construyó sobre la base de unas jerarquías territoriales y raciales que condujeron a la inferiorización de ciertos territorios y de ciertas razas, paradójicamente en el contexto de una constitución y de una retórica política que consagraba la igualdad. En otras palabras, esa nación que se construyó, esa república que se construyó en el siglo XIX, se construyó sobre la base de imaginarla, de pensarla por sus intelectuales, por sus constructores, como una nación que tenía territorios, geografías superiores y geografías inferiores, razas superiores y razas inferiores. Yo los desafío a ustedes a que consigan un solo libro importante del siglo XIX colombiano que se refiera al tema de la nación colombiana, que piense la nación colombiana. Uno solo, en donde ese pensamiento no sea un pensamiento central. Desde el mismo momento, yo creo que yo me he leído todo lo que se ha escrito sobre Colombia en el siglo XIX, por lo menos lo que conocemos sobre las bibliotecas. No hay un solo texto en donde no se piense la nación sobre la base de la inferioridad de los negros, de los indígenas. Es una cosa terriblemente dramática, pero cierta. Voy a poner aquí algunos ejemplos, compartir con ustedes algunos ejemplos que menciono en mi libro, pero son infinitos los ejemplos. Y voy a hablarle además de esos personajes que tristemente son considerados los padres de la patria. Cuando yo he hablado de esto, generalmente hay algún patriota que se molesta conmigo, ¿verdad? Generalmente hay algún patriota que dice que yo estoy desprestigiando a los padres de la patria. Pero lo que creo que tenemos que hacer los historiadores ahora
no es tanto idealizar una patria, que queremos todos, ¿verdad?, sino explicarnos por qué esa patria ha funcionado tan mal y cómo ayudamos a que funcione mejor. Porque si seguimos mintiéndonos, entonces nunca le vamos a encontrar explicación a un hecho tan protuberante, por ejemplo, como que es una patria asignada por la violencia desde que arrancó hasta los días de hoy. Algo ha funcionado mal, ¿cierto? Algo está mal. Y eso tenemos que explicarlo. A mí siempre me llamó la atención. Ustedes saben que el Instituto de Ciencia de Colombia, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene ese instituto? Francisco José de Caldas. Bueno, ustedes van a ver lo que decía Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas escribió los 2 ensayos más influyentes del siglo XIX en Colombia. O sea, los 2 ensayos más leídos y que más influyeron en la idea de la nación colombiana. En cómo, o sea, los ensayos que realmente fundaron una idea de la nación colombiana. El uno se llama El influjo del clima sobre los seres organizados y el otro se llama La geografía de la Nueva Granada. Y son ensayos realmente, cuando uno los lee, uno dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre sea el padre de las ciencias? Lógico. Está escribiendo a principios del siglo XIX. Está escribiendo en el contexto de las ciencias de principios del siglo XIX. Está reproduciendo los valores, las ideas, los estereotipos, eso lo sabemos. Es decir, no es él solo el que lo está haciendo. Pero vale la pena una mirada crítica sobre eso, para saber uno cómo se construyó entonces ese pensamiento sobre la nación, ¿no? En uno de sus párrafos, él quiere comparar a los habitantes, porque es muy curioso, pero en toda, no me puedo detener mucho en esto, pero en toda esa geografía, en todos esos textos del siglo XIX colombiano, pasaba algo muy interesante. Es que nadie conocía realmente al país. La geografía del país era todavía muy precariamente conocida, sobre todo en esa primera mitad del siglo XIX, y más en la época en que está escribiendo Caldas. Entonces construyen unas geografías mentales arbitrarias, ¿no? Completamente arbitrarias. Ellos van colocando a los habitantes un poco arbitrariamente como se los imaginan, como se imaginan ellos que es la nación. Y como terminamos de alguna manera imaginándola nosotros. Entonces él está construyendo esa geografía y quiere hablar de los habitantes de los Andes. Porque aquí debo aclarar lo siguiente, rápidamente. Esto está en el contexto de un gran debate, ¿verdad? Europa, a finales del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, los intelectuales y pensadores europeos están diciendo, muchos de los más brillantes, entre ellos Buffon, Napo, están diciendo que están tratando de racionalizar por qué es superior el continente europeo a todos los demás. Y están tratando de hacerlo científicamente.